Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el tema, en esta vez vamos a ver la inductancia y la capacitancia. Miren, como nosotros hasta el momento hemos trabajado o hemos visto cómo se analiza mediante una señal continua, ¿correcto? Y explica un poquito acerca de la señal alterna. Ocurre que este fenómeno inductivo y fenómeno capacitivo se da cuando uno presenta una señal de entrada del tipo alterna. ¿Está bien? Mejor dicho, hay instrumentos, o sea, hay equipos que son diseñados propiamente para que se comporte de una forma inductiva. O sea, un inductor, una bobina, ¿no? Tienes una bobina y ahí, ¿no? Se genera este efecto inductivo. O tienes un capacitor, un banco de baterías, y ahí se va a generar este efecto capacitivo. O sea, el comportamiento no en sí se define un comportamiento inductivo, sino propiamente la máquina está diseñada para que opere de una forma inductiva o capacitiva, según sea el caso. Pero ocurre que tú puedes tener, por ejemplo, aquí, miren, ¿no? Este es un transformador de potencia, ¿sí? Un transformador, y su representación es mediante un componente resistivo, un componente inductivo y un componente capacitivo, aunque no lo crean, ¿no? O sea, sí existe un componente capacitivo. Bueno, esto se da sobre todo cuando este tipo de transformadores que son de potencia presentan unos reguladores de tensión o los famosos TAPs. O sea, regulan el nivel de tensión. Esto debemos hacer más adelante, ¿ya? Hay todos unos temas que se ven respecto a este tema, ¿sí? Eh, el punto es que los elementos, ¿no? O miren, una línea de transmisión misma, esta línea de transmisión que está por aquí, o sea, desde este punto, ¿no? De que sale la salida de otra línea de transmisión, la línea de transmisión también tiene este comportamiento, pues, ¿no? O sea, la línea de transmisión, eh, una línea de transmisión, como de aquí, sí, una línea de transmisión así, ¿no? El cual va hacia un soporte, pues, ¿no? Este es un soporte, pues, no se puede llegar a un soporte, y acá tengo otro soporte, ¿cierto? Lo que ocurre es que esa línea de transmisión es su conductor, ¿no? O sea, es un cable, pero su comportamiento ante la entrada, ¿no? Una onda alterna, ¿no? Va a producir, esta onda sinusoidal, va a producirse un efecto resistivo y un efecto, inductivo. Y muy aparte, miren, un efecto capacitivo. Mejor dicho, cuando esto de aquí lo quieran diseñar dentro de una red, un esquema unifilar, dentro, ¿no? De la reducción a un esquema monofásico, o sea, de un sistema trifásico a un sistema monofásico, y posteriormente un sistema monofásico valores en PU, ya también vamos a explicar un poco lo que son valores en PU. Eh, Esto de aquí, ¿no? Se va a comportar de esta manera, donde van a tener por aquí capacitancias, ¿no? Resistencias e inductancias. O sea, esto no es que yo lo haya definido, ¿no? No es que yo haya instalado aquí un banco de capacitores, como se puede pensar, no, ¿no? O sea, el diseño propiamente del conductor tiene un comportamiento de esta manera, debido a que la señal de entrada tiene esta forma, y debido, bueno, en el caso de una línea, a la disposición física que presenta este elemento, ¿no? O sea, pueden existir, no sé, elementos de tres fases, ¿no? A veces cada fase tiene un doble conductor, a veces las tres fases, si lo ves de una forma transversal, lo ves así en triángulo, o lo puedes ver así en forma lineal, dependiendo de cómo esté configurado, ¿no? Estos valores van a variar. Y la forma de la forma de este
efecto capacitivo que está por aquí, tanto el capacitivo como el inductivo va a depender mucho de esta forma que están aquí. Pero sobre todo, ahí va a haber un inconveniente, o perdón, va a haber una peculiaridad con el efecto capacitivo, que normalmente más su preponderancia más se va a dar cuando la onda sea de mayor longitud. O sea, cuando el L sea grande, pues, ¿no? L sea grande. ¿Está bien? L sea grande. Me refiero a L grande cuando son longitudes largas, líneas de longitudes largas o medias. Entonces estamos hablando de 80 kilómetros hacia adelante, ¿verdad? Para líneas cortas no se va a producir tanto. O sea, en fin, ese es otro tema, ¿está bien? A lo que quiero llegar es esto, que este fenómeno inductivo o capacitivo, ¿ya? Se van a presentar en la gran mayoría de los elementos de dentro de mi sistema. O sea, no propiamente dentro de un banco de capacitores, ¿no? No propiamente dentro de un reactor Shunt o de un compensador Shunt. No, no es así, ¿no? Sino a lo largo de todo el sistema va a tener un comportamiento. Es más, mi sistema, ¿no? Los sistemas normalmente, ¿no? Esto aquí, tienen un comportamiento inductivo. Es decir, ¿se acuerda que nosotros hicimos esto de aquí, ¿no? Hicimos hicimos un Thevenin, ¿no? Un Thevenin donde hicimos una fuente de tensión de este punto, ¿no? Fuente de tensión y a su vez una resistencia. En sí no es una resistencia, ¿no? Bueno, aquí lo mismo con una tensión continua. En sí es una impedancia. Una impedancia que tiene una parte resistiva y la otra parte inductiva. O sea, como si hubiera aquí una bobina, ¿no? Una bobina y una resistencia. Estos dos casos se van a dar, ¿ya? O sea, esto va a presentar mi sistema, ¿sí? Normalmente, por no decirlo siempre, va a tener un comportamiento siempre inductivo, ¿ya? O sea, su forma de expresar en ese punto va a tener un comportamiento inductivo, porque va a tener una forma donde se va a presentar una resistencia y la forma de una inductancia. Esto repercuta en, en las variables eléctricas, como de un comportamiento distinto, y te lo vamos a ver. Entonces, lo que quede claro, ¿no? Que una cosa es definir un elemento propio como un banco de capacitores, un banco de reactores, o esto puede ser también un reactor de línea, y otra cosa es la forma que se va a presentar de mi elemento con un comportamiento capacitivo o un comportamiento inductivo. ¿Ya? Hay que saber diferenciar un poco en ese tema. Cuando veamos un transformador, un generador, estudio de la línea, vamos a ver cómo se comporta. O cuando veamos la compensación eh, reactiva, ¿ahí? Van a ver también que hay un comportamiento ya establecido. ¿Está bien? Pero ojo, ¿no? La mayoría de los elementos sí van a presentar ese comportamiento inductivo, capacitivo y resistivo. ¿Está bien? Va a depender mucho de quién es más preponderante, el efecto capacitivo o el inductivo. Si el efecto preponderante capacitivo es mayor, entonces va a tener un comportamiento capacitivo. Y si fuera al revés, bueno, el inductivo, pues, ¿no? Pero todo esto se va a basar de una forma u otra en que la señal de entrada va a tener un comportamiento como el que está por aquí. Un momentito. Como lo que están aquí, ¿no? Aquí, miren, va a aparecer un término, bueno, para muchos, lo voy a repetir, es un término ya clásico, ¿no? Pero para otros que recién están viendo la parte de electricidad, van a ver un término nuevo. O sea, el que les habla, eh, trata de entender, ¿está bien? ¿No? ¿Cómo es cuando recién aprendió estos términos? Porque yo que sepa, yo no me recuerdo cuando estaba en el colegio, ¿no? O en la misma academia, ¿no? Veíamos señal de entrada resistiva tipo continua, pues, ¿no? Y cuando ya empezamos a llevar el tema de las corrientes alternas, ¿no? Y por ahí vimos un nombrecito como el término fasor, ¿no? Casi parecido al director, solo con alguna diferencia. O sea, como que un poco que te mueve, ¿no? El cimiento.
Pero nada, pues, ¿no? Pero está justamente el entender, ¿no? Este concepto, ¿no? De la inductancia y la capacitancia. Ocurre que la forma típica, ¿no? De una inductancia, miren esto de aquí, una inductancia, ya le dije cómo se puede generar eso de aquí, por ejemplo, puede ser una línea, ¿no? La parte longitudinal, eso también lo explicó el ingeniero en video. Entonces, la parte longitudinal de una línea, esa parte resistiva, parte inductiva, ¿no? Y este comportamiento, miren, su impedancia, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Miren, aquí estamos viendo una forma u otra el análisis en estado estable, ¿no? En estado estacionario. En estado estacionario, o sea, fijo. O sea, fijo, ¿cómo que fijo? Como que el tiempo no corre, ¿no? No puede entender así. No es que el tiempo no corra, no, el tiempo está presente. Lo que pasa es que en un estado, dentro de lo alterno, un estado estable. Si tú sabes, ¿no? Si tú sabes que la onda, si tú sabes que la onda, ¿no? Siempre va a tener un comportamiento inductivo, oh, perdón, que la señal de entrada, ¿no? La fuente de tensión, o a su vez la fuente de corriente, ¿no? Van a ver que siempre va a tener un comportamiento sinusoidal en todo instante de tiempo. Entonces, miren, uno cuando analiza los circuitos ya en esta forma, ¿no? De entrada sinusoidal, ¿ya? O sea, la forma de entrada es sinusoidal, o sea, la tensión es sinusoidal, la creación de la energía, ¿no? La inyección de esta fuente de poder va a ser de forma sinusoidal, alterna. ¿Qué me especifica esto? ¿No? Me dice que la onda de entrada, en un momento dado, miren, está hacia arriba y un momento dado está hacia abajo. ¿Qué cosa? La tensión. La tensión. O sea, la generación de las centrales eléctricas se van a adecuar a darte un nivel fijo de tensión con un nivel fijo de frecuencia. ¿Está bien? Y lo que va a empezar a modificar va a ser la potencia P. Ahí tenemos a lo que es la definición de la potencia P. O sea, porque la potencia P va a depender mucho de la carga. Va a aumentar, se entiende que si aumenta P va a aumentar la corriente, ¿verdad? Entonces como que la corriente es una valera ya de respuesta, pero el análisis es en función de la potencia P. Y aquí se dobla una serie de conceptos más que hay que entender, pero por el momento entiéndalo así nada más, que tengo la tensión como la señal de variable de entrada, ¿está bien? Y en sí, para sistemas de potencia, viene a ser la señal de variable operativa, ¿no? Los que normalmente se ven en esos pantallas de análisis de estos circuitos, ¿no? Los operadores de línea, los operadores de redes, ven tensiones, bueno, ven puntitos que son valores de tensión. En tal lugar, tensión en tal barra y todo lo demás. Entonces, en función de esta de aquí, ¿no? De esta señal de entrada, es que se va a comportar mi resistencia, mi elemento. Estos que están aquí, que son hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, me está indicando la polaridad de la tensión. Cuando en fuente continua nosotros teníamos un comportamiento solamente así, ¿no? O sea, en todo instante este positivo, este negativo, y acá está lo que puede hacer la resistencia, ¿no? Todo un sistema, ¿está bien? Bueno, un circuito, pues, ¿no? En todo instante la tensión va en este sentido, ¿correcto? Si lo quiero graficar esto de aquí, sería algo así. Y es más, esta tensión que está aquí es continua, ¿no? En todo momento constante y continuo. Pero, o sea, pero es directo también, pues, ¿no? Porque es solamente una sola, está en un solo lado, positivo, un solo sentido, es directo. Pero puede ocurrir que esta tensión también se pueda modificar, es decir, puede irse hacia arriba, hacia abajo, hacia ahí, ¿no? Puede ser lineal, puede bajar como triangulito, o sea, una pendiente y así. Pero dentro, miren, todo el análisis puede estar hacia arriba. O sea, siempre van a mantener la misma polaridad, pero no va a ser continua, no va a ser constante. Pero sí es directa, ojo. Entonces hay que tener un poco esa diferencia.
Pero la alterna siempre va a cambiar de polaridad. O sea, lo que era así, cuando pasa por esta comba, este punto, perdón, de aquí, este cruce por cero, cambia de polaridad y cambia al revés, algo así. Por acá va a ser menos y por acá va a ser más. Entonces, el flujo va en ese sentido ahora. Pasa este pequeño medio periodo y cambia, ¿no? Y cambia hacia arriba. Medio periodo más y cambia hacia abajo. Medio periodo más y cambia hacia arriba. ¿Está bien? Así hay que entender la corriente, ¿no? Que va a modificar su polaridad, su inyección. Y siempre va a tener que cerrar un camino. ¿Está bien? Pero entonces, esto de acá sería simplificar, ¿no? El continuo, pues, ¿no? El problema está cuando aparecen ahora esta forma, pues, ¿no? ¿Qué es más, ¿sabes? Cuando uno hace un estudio, ¿no? En señal alterna, funciones seno coseno, o sea, tú determinas tensión, ¿no? En función de una función seno, y por ende también vas a determinar una corriente, ¿no? En función de la variable del seno, ¿correcto? Ya va a tener parámetros sinusoidales, ¿no? Tensiones y corrientes. Entonces, eh, la impedancia que tú puedas medir, ¿no? I, ¿no? O Z, que viene a ser B sobre I, su comportamiento no va a ser tanto como una constante. Mejor dicho, va a ser una constante, ¿sí? Pero muy aparte de la constante va a tener un factor, una variable, que va a depender mucho de otros parámetros, que justamente se debe a la oscilación. A la oscilación. Un parámetro que si ustedes han estudiado este tipo de ondas sinusoidales, ustedes saben detectar el periodo. ¿Recuerdan el periodo? ¿No? Trigonometría, ¿no? Un periodo. Si esto de aquí hasta aquí 2pi, ya periodo 2pi, pues, ¿no? Y si quiero determinar la frecuencia, ¿no? ¿Frecuencia qué cosa es? La inversa del periodo, o sea, 1 sobre 2pi, ¿correcto? Esto de aquí ocurre lo mismo en la parte eléctrica. Pero en la parte eléctrica uno más trabaja con quién? Con la frecuencia. O sea, no con periodo, sino con frecuencia. Y la frecuencia, ¿no? Típica, 60 Hz, ¿no? Perú, 60 Hz. Hay regiones, otros países que trabajan con 50 Hz, ¿no? En fin, lo que va a ocurrir de ahora en adelante en este tipo de circuitos, cuando haya inductancia y capacitancia, propiamente dichas, ¿no? Es que, si bien es cierto, esta función sinusoidal está en función del tiempo, ¿no? A lo largo de todo el tiempo, tú no vas a necesitar a lo largo de todo el tiempo, ¿no? O sea, para implementar un modelo de red donde pueden pedir estos parámetros, ¿no? Y verlo como unas constantes, tanto para la impedancia como la inductancia, lo que se va a realizar es modificar esa señal de entrada, ese dominio del tiempo, en función de una frecuencia. ¿Por qué? Porque va a trabajar a cierto nivel de frecuencia, 50 o 60 Hz. Entonces, lo que simplemente se va a hacer es representar a la tensión, a la corriente, que es función del seno del tiempo, va a ser representada por un valor, o sea, aquí la tensión B, va a ser por una tensión B y un ángulo. Un ángulo que va a depender mucho, ¿está bien? De su función seno, cómo arrancó o cómo se está comportando al instante del inicio, que es un valor como referencia, ¿no? Cuando arranca un circuito, cuando arranca un sistema, cuando arranca un generador, por ejemplo, ¿está bien? Y si él es el valor en el cual se toma referencia, una central de referencia, en Perú, por ejemplo, la central de Mantaro, ¿no? Se toma como una tensión de referencia porque es la más grande, la mayor capacidad. De este punto de aquí se va a tomar como un cero, ¿correcto? O sea, es la tensión cero. Y tanto la corriente, ¿no? Va a tener una función como una corriente I
y un ángulo también. Un ángulo phi, delta, teta, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Entonces, y ese ángulo de aquí va a ser respecto aquí a la variable de entrada, que es la tensión. Entonces lo que hemos hecho es convertir nuestros valores que están en seno del tiempo, o sea, seno de omega t, ¿no? 1 sobre 2 pi por t y todo lo demás, en una función que va a depender sobre la frecuencia. Y esto de acá es otro tema de análisis. ¿Está bien? De ahí vamos a explicar también un poco por qué. Mejor dicho, es de análisis, pero ¿por qué en sí es de análisis? ¿Por qué? Porque este fasor, ¿sí? Este ángulo que está por acá, este valor que está por acá, son valores que dependen de la frecuencia, ¿correcto? ¿Y qué pasa si la frecuencia varía? O sea, ya no es 60 Hz, no es 50, varía, aumenta. Y es más, si tengo B y tengo I, tengo un Z. Z sería B sobre I. Si B es fasorial y I es fasorial, yo voy a tener un Z fasorial. Un Z fasorial que también de qué va a depender de la frecuencia, ¿no? Porque vamos a depender de la frecuencia. Entonces lo que voy a tener un comportamiento algo así, miren. Así y así. Esto es una forma cartesiana, es su forma polar, compleja, exponencial, en fin. ¿Dónde se va a cumplir esto de acá? Bueno, sea cual sea la voz, se va a cumplir esto de acá. Ah, pero miren, acá ocurre algo interesante. ¿Y cómo yo, no, hallo esa relación, pues, no? O sea, ¿cómo yo paso de estado en el... O sea, acá lo explico como cultura, ¿correcto? Y acá lo estoy explicando como cultura, pues, ¿no? No lo estoy diciendo cómo se trasladó, nada por el estilo. Pero esto obedece, una vez más, a una herramienta matemática, pues, ¿no? O sea, todo lo que estamos por acá, señores, se tienen que, si son un poco más analíticos, lo tienen que realizar mediante comprobación con una herramienta matemática, ¿no? Y para qué, no todo está comprobado, pues, ¿no? No tienes que indagar más, pues, ¿no? Bueno, como cultura lo debes saber, ojo. Y si es necesario, pues, nutre más nuestro conocimiento, ¿no? Y ante cualquier tipo, ¿no? de circunstancias que te encuentras en campo, en tu trabajo, y algo que de algunos, por su monotomía, ¿no? Saben que puede ocurrir, pero ocurre algo distinto a eso. Muchas veces, ¿y por qué ocurrió esto, no? Entonces tocan la puerta de un especialista y de vuelta, ¿no? Y sabes qué, y así, pues, ¿no? Pero esto hay que entenderlo bien, pues, ¿no? Y ahora, ¿y cómo es esto, pues, no? A ver, lo que ocurre es que ustedes han haber oído hablar, ¿no? Mira, acá tengo una función seno, ¿correcto? Senos, ¿no? Y aquí yo tengo, miren, una forma polar, miren. Y este parámetro J es un parámetro complejo. Entonces yo tengo que tener una impedancia compleja. Yo tenía una impedancia, una resistencia no compleja, y tenía entrada y salida de funciones sinusoidales. Y ahora tengo una impedancia compleja. O sea, tengo una impedancia que era sinusoidal, y ahora tengo una impedancia compleja. ¿Está bien? ¿Pero qué ocurre esto? Bueno, ¿y qué herramienta más o menos puedo usar? ¿Qué herramienta? A mí me relaciona a aquellos que están llevando su curso de trigonometría o ya están llevando variable compleja, ¿no? ¿Cómo yo relaciono las funciones sinusoidales o conosoidales con las funciones complejas, ¿no? Con x más y. Aquí, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Con x más y o más menos y, ¿no? O y, j, y, ahí está, ¿no? ¿Cómo relaciono estas funciones? En un tema, ¿no? E elevado a la teta por i. Es que es igual coseno de teta más i por el seno teta, ¿no? Mire,
tengo forma exponencial, forma rectangular, tengo funciones seno. Entonces, esto se presta, ¿no? A usar esto de acá. Para convertir, ¿no? De un sistema que estamos hablando de variable en el tiempo, en el dominio del tiempo, a en función de simplemente la frecuencia, ¿no? Como fija, como una constante. ¿Y qué ocurre si esta frecuencia va a empezar a variar? Entonces vamos a entrar en el dominio de la frecuencia. ¿Y cuál es otra herramienta que se puede usar aquí o que se usa? Es el análisis de Fourier. Un tema ya más avanzado, que también se hace. Ojo. Y también lo podemos hacer, ¿no? ¿Está bien? Bueno, miren, entonces, hasta acá por el momento vamos a quedar. Ya en otra clase continuamos. Sí, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. A ver. Ok. Nos vemos.